Técnica profesional y carrera de calígrafo público UVA. En esta materia, vamos a estudiar y analizar firmas, escrituras y guarismos. Este estudio se va a centrar en conocer y valorar las características que las individualizan y o personalizan. Para ello, debemos saber cuáles son esas características que tienen relevancia pericial. Vamos a aprender a encontrar, detectar esas particularidades gráficas que son las que se desarrollan mediante la falta de intervención de la voluntad, la reflexión o la conciencia plena en la ejecución de los movimientos, llamados automatismos. Automatismo. Definición: es el elemento de la personalidad gráfica que se mantiene constante en una escritura espontánea. Los automatismos se dividen: forma-fondo, constitutivos, estructurales. Automatismos de forma. No todos los elementos gráficos tienen el mismo valor. Los automatismos de forma son los que primero se intentan imitar o disimular. Son los aspectos superficiales de la escritura, tales como la forma de la letra. Siguiendo las pautas caligráficas, en relación a la letra cursiva, y analizando en este sentido las palabras escritas, observamos que están conformadas por un conjunto de líneas. Página 1 de 20. Ejemplo de conjunto de líneas. Con la combinación y repetición estos 5 movimientos básicos, se pueden ejecutar diferentes letras, tales como A, O, C, I, M, N, entre otras. 1, 2, 3, 4, 5. Si estas líneas forman parte esencial de la letra se denominan trazos, los cuales pueden ser, a su vez, rectos, curvos o mixtos. Recto curvo mixto. Como regla general, los trazos se ejecutan de arriba hacia abajo, y por formar parte esencial de la letra, se denominan magistrales. También se los puede denominar gruesos, porque al movimiento descendente le corresponde una mayor presión y, por tanto, un mayor grosor. Estos trazos magistrales o gruesos se unen entre sí mediante líneas curvas, denominadas finos o perfiles. Técnica profesional y carrera de calígrafo público UVA. Página 2 de 20. Si las líneas no forman parte esencial de la letra, se denominan rasgos, llamados iniciales cuando se encuentran al comienzo de la letra y finales cuando se ubican al terminar la letra. Pero cuando un rasgo final se une a un rasgo inicial dentro de una palabra, cumpliendo la finalidad de unión, se denomina enlace. Más adelante, le daremos otro tratamiento. Inicial. P o más. Final enlace. En los rasgos iniciales y finales suelen observarse algunas características gráficas que se apartan de las normas o pautas caligráficas, que merecen un estudio especial, porque reflejan un movimiento personalísimo y, por lo tanto, importantísimo. Cuando el rasgo se encuentra al inicio de una palabra o momento gráfico, también se lo suele denominar rasgo de ataque. Estos rasgos iniciales pueden presentar las siguientes formas. 1. Arpón, es un pequeño ángulo que se forma con dirección opuesta al movimiento del rasgo inicial. Puede ubicarse en su lateral derecho / izquierdo / arriba o abajo del rasgo. Técnica profesional y carrera de calígrafo público UVA. Página 3 de 20. 2. Gancho, se origina de igual manera que el arpón, pero su forma es curva. Movimiento de la mano contrario a la dirección del rasgo. 3. Redondeado o apoyado, se observa un pequeño engrosamiento inicial. Se produce cuando el escritor comienza con un movimiento inicial lento y apoyando bien el implemento escritor. 4. Acerado o en punta muy fina, se genera cuando la letra es ejecutada con gran rapidez en su inicio y ejerciendo escasa presión, la que luego se va acentuando paulatinamente, sin cambiar de dirección. Técnica profesional y carrera de calígrafo público UVA. Página 4 de 20. Es muy frecuente que un escritor se aparte de las normas caligráficas y comenzar el diseño de las letras desde su trazo magistral, es decir, no ejecuta el rasgo inicial correspondiente de la letra. Se debe recordar que no siempre existe un rasgo de ataque, pero siempre hay un primer contacto, aunque sea entonces en el trazo magistral. Por lo tanto, frente a esta situación debemos analizar el comportamiento, el contacto, que se verifica entre el implemento escritor y el soporte. En ese contacto o momento inicial se pueden suscitar las mismas alternativas o variantes que se manifiestan en el rasgo de inicio o de ataque, arpón, gancho, redondeado y acerado.
Los rasgos finales, también denominados remate, pueden presentar variantes morfológicas, forma, tales como o breve o ascendente, o prolongado o descendente, o regresivo o sinistrógiro, o envolvente. Breve, prolongado, regresivo / sinistrógiro. Vuelta hacia la izquierda. Ascendente, descendente. Envolvente. Técnica profesional y carrera de calígrafo público UBA. Página 5 de 20. Aquí también debemos prestar atención al comportamiento último que se genera en el rasgo final, característica que se observa en el extremo que pone fin al trazado. Estas variantes gráficas, de suma importancia, pueden ser H. Arpón H. Acerado. H. Gancho H. Esfumado. H. Apoyado. Rúbrica: movimiento final a rasgo final a modo de arpón, modo de gancho. Final final. Apoyado, acerado. Técnica profesional y carrera de calígrafo público UBA. Página 6 de 20. Final esfumado, final esfumado. Ejemplo: al describir un rasgo final, se observa / verifica un movimiento final prolongado y regresivo de rasgo final esfumado. Los rasgos iniciales o finales se unen a los trazos magistrales o se separan de ellos formando ángulo o curva. Si superiormente se forma curva e inferiormente se forma ángulo, diremos que las gramas constitutivas son curvas. Si ocurre al revés, lo describiremos, por ejemplo, como una sucesión de movimientos ascendentes y descendentes de bases curvas. O como movimientos de base inferior curva y superior angulosa. Técnica profesional y carrera de calígrafo público UBA. Página 7 de 20. Pero si se forman ojales en su unión, lo describiremos exactamente así: base superior o inferior curva con ojales en sus uniones. Ambas bases angulosas, ambas bases curvas. Los rasgos, al relacionarse con el trazo magistral, pueden generar diferentes formas, tales como ojales, elipses, bucles. Estos pueden variar en su tamaño y conformación, siendo curvos o angulosos, más o menos abiertos o cerrados, pero a veces pueden presentarse tan cerrados que se ciegan. Ejemplo: ojal cerrado / ojal ciego. Técnica profesional y carrera de calígrafo público UBA. Página 8 de 20. Bucle angosto sobre trazado, ojal cerrado, bucle aplanado o en sector superior. Ojal casi ciego / muy cerrado, bucle prácticamente ciego. Técnica profesional y carrera de calígrafo público UBA. Página 9 de 20. Clasificación de las letras. Las letras se clasifican en mayúsculas y minúsculas. A su vez, las minúsculas se clasifican según su altura. Se aprecian las partes altas, o superiores, y las partes bajas o inferiores, llamadas así en relación con el cuerpo o caja de la escritura. La caja de escritura es aquella que se encierra, teóricamente, entre dos líneas rectas paralelas tangentes a las partes superiores e inferiores de las letras, que no sobresalen en un sentido ni en otro, como por ejemplo la A, E, I, O, U, M, N. Poligonometría. Cada letra se conforma esencialmente de uno o varios trazos magistrales, ya sean rectos, curvos o mixtos. Así, la I, U y M constan, respectivamente, de 1, 2 y 3 trazos rectos. La E y C están. Técnica profesional y carrera de calígrafo público UBA. Página 10 de 20. Formadas por un solo trazo curvo, la S tiene un trazo mixto, la A y la Q están formadas por trazos curvos y uno recto. En relación a la altura, las letras se clasifican en cortas o ajustadas a la caja de escritura, AC y MN o RSVWXZ, y sobresalientes las que sobrepasan en cualquier sentido dicha caja. Estas a su vez se clasifican en largas o sobresalientes superiores e inferiores, F, altas o sobresalientes superiores, B, H, K, L, bajas o sobresalientes inferiores, G, J, I, intermedias altas, D, T, e intermedias bajas, P, Q. Un cuerpo, 2 y medio cuerpos, 2 cuerpos, 4 cuerpos. A las dos líneas que imaginariamente limitan la caja de escritura se las denomina con el nombre de base superior y base inferior. Siguiendo las pautas caligráficas,
la forma y la dirección de la línea base inferior debe ser recta y horizontal, pero a veces no ocurre así, aunque se escriba en papel rayado, sino que puede presentar un movimiento irregular llamado ondulación. Este movimiento tiene matices. Técnica profesional y carrera de calígrafo público UVA. Página 11 de 20. Que debemos tener en cuenta y varían, por ejemplo, entre muy ondulada, sutil o levemente ondulada, prácticamente recta. Cuando su forma presenta una marcada curvatura hacia abajo, se llama concavidad, pero si la curvatura es al revés, se llama convexidad. Técnica profesional y carrera de calígrafo público UVA. Página 12 de 20. Cuando la dirección se altera, es decir, pierde la horizontalidad, suele dirigirse hacia arriba o hacia abajo, por lo tanto, describiremos su dirección como ascendente o descendente. Línea base de escritura con dirección ascendente. Línea base de escritura de dirección descendente. Técnica profesional y carrera de calígrafo público UVA. Página 13 de 20. También forma parte del grafismo y que se deben tener muy en cuenta son los signos de puntuación y las tildes, ya que caen bajo el influjo del subconsciente, circunstancia muy interesante en el análisis de la escritura, como así también los signos complementarios de las letras T, Q y ñ. Lo que debemos considerar en ellos es la posición, la altura, la forma y la dimensión. Caligráficamente, los signos de puntuación bien centrados, se ubican sobre la prolongación de su eje a una distancia equivalente a la mitad de la altura de la caja. Pero en la práctica suelen apreciarse variantes, tales como altos, bajos, antepuestos o pospuestos con relación al eje de la letra, o con formas de punto, coma, ángulo, círculo, etc. Proyección del eje de la letra. Círculo recta ángulo barra arpón punto coma. Técnica profesional y carrera de calígrafo público UVA. Página 14 de 20. El barral de la T, según pautas caligráficas, se coloca a los 2/3 de la altura de su magistral y en la ñ se ubica en la mitad de la altura de la caja superior. Las variantes que se verifican son también producto de la forma, ubicación, tamaño y movimientos iniciales o finales, es decir, altas, bajas, breves, prolongadas, rectas, curvas, cóncava, convexa, arponada, etc. Bajo, alto, breve, prolongado. Los signos de puntuación, como, por ejemplo, coma, punto y coma paréntesis, comillas, y los trazos complementarios de las letras T, ñ y Q también pueden adquirir formas particulares, alejándose del ideal caligráfico. De la misma manera se deben considerar los márgenes superior, inferior, derecho e izquierdo, cuando se analiza un texto. Ondulada, recta, cóncava, convexa. Centrado, pospuesto, antepuesto. Técnica profesional y carrera de calígrafo público UVA. Página 15 de 20. Es importante conocer estas pautas o normas caligráficas porque nos permiten discernir y describir si una letra que integra una palabra es grande, chica, si su trazo magistral es extenso, reducido, si su acentuación ha sido colocada correctamente o si se encuentra desplazada hacia la derecha, izquierda, etc. Accidentes de la escritura. También suceden accidentes gráficos, ocasionados por una situación imprevista que altera el habitual desarrollo escritural. No olvidar, que como lo indica su palabra son eventuales y no propios del autor. Si en un trazo magistral, que debería ser recto, se observa una desviación de su dirección normal en alguna parte de su trazado, la denominaremos torsión o quiebre, según su grado de intensidad, y si observamos un grosor puntual a modo de mancha, tenemos una descarga de tinta ocasionada por una falla del implemento escritor. Cuando hay saaluquian de continuidad en su trazado, interrupción en el recorrido, se forma el brisado. Ejemplos de accidentes de la escritura. H. Bucle ciego, cuando el bucle se encuentra cerrado. Técnica profesional y carrera de calígrafo público UVA. Página 16 de 20. H. Brisado, cuando el trazado de la tinta del implemento escritor no es continuo o parejo. H. Torsión, cuando se observa una desviación anormal en un trazado. H. Quiebre, cuando se produce un cambio brusco en la dirección del trazado, generando un movimiento anguloso. Técnica profesional y
Carrera de calígrafo público UVA. Página 17 de 20. H. Descarga de tinta, suele ser generada por una falla o suciedad en el implemento escritor. H. Levante y retoma, cuando al continuar con la escritura ubico el implemento escritor en el mismo lugar donde había interrumpido el trazado. H. Temblor o tremulación. H. Detención, cuando se detiene el trazado y continúa el mismo sin levantar el implemento escritor. En esa detención se observa una mayor descarga de tinta. Técnica profesional y carrera de calígrafo público UVA. Página 18 de 20. H. Retoque. Cuando se observa una letra o trazado repasado o corregido. H. Estrías, son características distintivas producidas por el rodamiento de la bolilla, el arrastre de elementos extraneous, como fibras del papel, polvillo, y depende además de las cualidades de la tinta pastosa y los personalismos propios del escribiente. Nos puede ayudar a identificar el sentido del trazado. Técnica profesional y carrera de calígrafo público UVA. Página 19 de 20. H. Descarga de tinta de carácter peculiar denominada mota, son descargas de tinta que se suelen generar inmediatamente después de ejecutar un giro en el proceso escritural. Son importantes para reconocer el recorrido o génesis de la escritura. Suelen repetirse ante similares movimientos curvos. Técnica profesional y carrera de calígrafo público UVA. Página 20 de 20.